Bueno, qué lindo, qué bueno estar, qué lindo es estar juntos y estar felices, porque la casa del Señor es eso, felicidad. Nosotros somos felices y un domingo como hoy, ¿cómo no vamos a estar felices? Hoy celebramos lo que da sentido a nuestra fe. El Señor resucitó. Nosotros no venimos a recordar o a evocar cosas, no. Nosotros tenemos un Señor Jesús vivo, que está reinando en nuestro corazón, reinando en nuestra vida, reinando en nuestra iglesia, cuidándonos de todo. Recién le decía a Marci, ¿cómo era la última canción que cantábamos? Y porque a veces me olvido una cosa y me decía, ya no soy esclavo del temor, ahora soy hijo de Dios. Y qué bueno, porque ahora el Señor resucitó. Mirá si el Señor Jesús no resucitaba. Si era simplemente alguien con un lindo mensaje, pero quedaba en la tumba. No, el Señor Jesús resucitó y ahora no somos esclavos de nada y estamos libres de todo. 1 Juan 5:18 dice que inclusive ahora que somos nacidos de Dios, ni el enemigo puede tocarnos. Qué bueno, algunos viven atribulados, a ver si el diablo esto o aquello. Nosotros somos libres y a nosotros el enemigo no nos toca. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús resucitó y vino a traernos nueva vida. Dice 1 Corintios 15:14, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también es nuestra fe. Pero nosotros no tenemos una fe vana. Nuestra fe no es sin sentido. Nuestra fe tiene sentido porque el Señor Jesús resucitó. ¿No te pasa a veces que las luchas de la vida nos hacen como sentir que la lucha es en vano, que por más que nos esforcemos, que tratamos de hacer las cosas bien, todo es demasiado difícil? Y a veces pasa, pero la palabra de Dios nos muestra que el Señor Jesús resucitó. Y si Él venció la muerte, nada es imposible. Pero no por mí. Nada es imposible porque el poder de Dios opera a través de nuestro corazón, opera a través de nuestra vida, opera en nuestra vida. Y aunque las cosas vengan complicadas, el poder de Dios opera en nosotros y el poder de su resurrección. Así que mirá si hoy no vamos a tener motivo para celebrar. Mirá si no vamos a tener motivo para estar contentos. Inclusive para reírnos con alguna cosa tonta. Porque estamos felices. Porque el Señor Jesús resucitó. ¿Y porque Él resucitó? Ya nada es imposible para nosotros. Ni la muerte. Ni la muerte es para siempre. Porque el Señor resucitó. Dice Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, sí, pero resucitado para nuestra justificación. ¡Qué maravilla! El Señor Jesús resucitó y porque el Señor Jesús resucitó, hemos sido justificados delante de Dios. Antes Dios era alguien temible para el pueblo y ahora podemos presentarnos delante de Dios con tranquilidad, con confianza, porque hemos sido hechos justos por medio del Señor Jesús. Él fue entregado y murió en la cruz para redimir nuestros pecados por nuestras transgresiones, pero resucitó para nuestra justificación. ¿Cómo está tu relación con Dios hoy? Perfecta. ¿Y sabes por qué? Porque el Señor resucitó. El Señor resucitó. Así que cuando celebramos que el Señor Jesús resucitó, celebramos que podemos ir tranquilos a la casa del Padre. Podemos presentarnos tranquilos delante del Señor. Y a veces caemos en algo. Antes de empezar la reunión, un hermano me decía, metí la pata en la semana. Bueno, podés ir delante del Señor. Porque el Señor murió por tus pecados y resucitó para tu justificación. 1 Corintios 15:20 dice, pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¡Qué maravilla! El Señor Jesús resucitó, ahora resucitó, y en Él todos somos vivificados. ¡Qué bueno! A veces la gente dice, la vida es como que siento que se va, se escapa. Algunos dicen inclusive, esto no es vida, ¿no? Estamos como muertos en vida. Pero la palabra del Señor dice que nosotros, los que hemos creído en Él, por medio de su resurrección, somos vivificados en Cristo. Así que esta nueva vida que disfrutamos es en Cristo, en su resurrección. Juan 11:25 dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí,
aunque esté muerto, vivirá. ¿Te das cuenta lo importante que es la resurrección del Señor? ¿Te das cuenta lo importante, lo maravilloso que es esto que celebramos hoy? El Señor Jesús resucitó. Estamos vivificados en Él. Tenemos una vida más que los tónicos que venden por ahí. ¿Viste que siempre sale una propaganda de algo? Esta semana me reía con mi esposa porque, bueno, se ve que, ¿viste esos reels que uno mira? Se ve que son porque uno mira cosas, ¿no? Pero vi uno que hablaba y decía, tengo el casamiento de mi hermano. No el de mi hermano, él ya está felizmente casado, ¿eh? Dice, y el saco no me entra, pero con el plan de calistenia militar de John, ¿lo viste eso vos alguna vez? En una semana reduje en 15, por 15.000 pesos, 7 minutos por día de caminata. Y yo digo, bueno, el domingo viene vengo en saco. Pero no por calistenia, sino porque me compré un saquito hace unos meses. Si todavía me entra, me lo pondré. Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros andemos ¿en qué? En nueva vida. ¡Qué bueno! Así que había una vida que no te gustaba antes, y sin duda había una vida que no nos gustaba. Pero porque el Señor Jesús resucitó, nosotros también, como Él, podemos andar en nueva vida. Y fíjate lo que dice Hechos 4:33. Dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que esa resurrección del Señor, de la que ellos daban testimonio, dice que traía gracia abundante sobre todos ellos. Qué bueno que nuestra vida da testimonio y pueda dar testimonio de la resurrección del Señor. Y esa resurrección del Señor, ese poder que Dios te da, trae gracia abundante a tu vida. Qué bueno es eso. Y cuando el Señor trae gracia a nuestra vida, trae gracia delante de los demás. El Señor hace que las puertas se abran. El Señor hace que los demás vean cosas buenas en nosotros. ¿Por qué? Por el poder de su resurrección. Vamos a ir juntos a la palabra del Señor. Vamos a ir al Evangelio según San Juan, capítulo 20. Y creo que no hay nada más especial que encontrarte con el Señor Jesús resucitado. Y eso es lo que oramos esta mañana, para que cada uno de nosotros pueda irse de este lugar después de haberse encontrado con el Señor Jesús resucitado. Mirá qué lindo, me puso muy feliz. Juan compartía que alguien se encontró con el Señor Jesús esta mañana, ¿no? Que Arita conoció al Señor como su Salvador y no le hablaron de un Señor Jesús. Una vez hubo un tipo bueno, ¿sabes? No. Hoy hay un Señor Jesús que te ama. Qué bueno es eso. Nosotros no creemos en alguien que vivió hace un tiempo. No adherimos a alguien que fue bueno. No seguimos las enseñanzas de un líder. Nosotros hoy nos encontramos con un Señor Jesús que vive. La palabra del Señor nos habla de encuentros con el Señor Jesús. San Juan 20, versículo 1 dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, aún siendo oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro. Presta atención, vamos a ir pasando por varios relatos del mismo episodio. Dice, y vio quitada la piedra, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a quien amaba Jesús. Y les dijo, se ha llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. ¿Sabes? Al Señor Jesús nadie lo pone en ningún lado. Ya nadie lo pone en ningún lado. El Señor Jesús es vivo y reina. Qué bueno es eso. No sabemos dónde le han puesto. Ella no estaba sola, ¿sabes? Había otras dos con ella. Había algo especial en ella, había algo especial con ella y para ella. Y el Señor quiso darle a ella una experiencia especial, como quiere darte a vos esta mañana y a mí
una experiencia especial con él. Dice la palabra que en principio ella vio el sepulcro y ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Salió corriendo. Salió corriendo. Ella tenía toda la intención. Fíjate, qué mañana especial, ¿no? No era una mañana como esta. Era, pero ella no lo sabía. Nadie lo sabía todavía. Así que ella iba a ver un muerto. A eso iba. Hoy vos no viniste a encontrarte con un muerto, ¿no? No. Nosotros no vinimos a encontrarnos con un muerto. Nosotros vinimos a adorar a un Cristo vivo. Pero ella iba a un sepulcro. Y dice la palabra que ella vio el sepulcro, no vio que pasaba, no vio que no se puso a investigar nada, vio que el sepulcro estaba abierto, se asustó y se fue. Antes de seguir con ella, vamos a ver qué pasó con las demás, porque dice la palabra del Señor que además de María Magdalena estaba Juana y María, la madre de Jacobo. ¿Querés saber qué pasó con ellas, con el trío, qué pasó? Vamos a Lucas capítulo 24. Después vamos a volver al pasaje anterior de Juan. Lucas 24 dice que el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro. Así que si te preguntás por qué, es un poquito distinto el relato. No es que, ¿qué pasó? No, es que se está contando las diferentes cosas que fueron pasando con uno y con otro, cómo lo fueron viendo y demás. Dice que vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Era la costumbre perfumar al muerto, el cuerpo del muerto, para que dure más. Dice, fueron ellas y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no lo hallaron, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Claro, María Magdalena se fue corriendo, pobre. No lo vio de entrada esto. Dice, aconteció que estando ellas perplejas por esto, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron, ¿por qué? ¿Qué le dijeron? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. ¿Sabes? Yo quiero invitarte esta mañana en el nombre del Señor a que aún hoy no busquemos a un Cristo muerto. A veces cuando dejamos que los problemas, las circunstancias de la vida, las cosas que nos dicen, las cosas que enfrentamos, nos agobien de una forma extrema, no estamos contando con un Cristo vivo. Y la palabra de Dios te dice que el Señor Jesús vive. Dice que vivifica tu reino, dice que tu vida con su reino, dice que el mismo poder que lo levantó es el que opera a través tuyo. Dice la palabra que si naciste de Dios, ni el diablo puede tocarte. Los ángeles le dijeron a estas mujeres, no busquen entre los muertos al que vive. Y vos tampoco, y yo tampoco. Tenemos un Cristo vivo, y dice que le dijeron, no está aquí, no está en la tumba. Él ha resucitado. Acuérdense lo que les habló. Qué bueno recordar lo que el Señor Jesús nos habló. Qué distinta sería nuestra vida si nos acordáramos permanentemente lo que el Señor Jesús nos habló. Hace un tiempo, ¿se acuerdan de Edgar? Lo requeremos a Edgar, compadre. Edgar manejaba su remis. Y su taxi era, ¿no? El taxi, ¿no? Y más de una vez, en el primer proceso de mi enfermedad, Edgar me llevaba de un lado al otro y tenía siempre en el auto de Edgar la Biblia. ¿Viste? Aprendí cosas de la Biblia. Juan Pablo me enseñó algo de la Biblia ayer y es que tiene videos para ver. No tenía la menor idea. Sí, no soy muy tecnológico. ¿Saben que cuando era soltero el tecnológico de casa era yo? La YouVersion, sí. Sí, no, pues yo iba a ir ya a la Thompson a buscar videos y tocaba las hojas y no salía nada. Y la mía está fallada, decía. Sí, la YouVersion. Y también el hermano Edgar me mostró que apretabas una flechita y te leía. Así que él iba en el auto
Y sonaba tiqui tiqui, tiqui tiqui, tiqui tiqui, tiqui tiqui. La Biblia. Qué bueno es acordarnos permanentemente lo que decía el Señor. Dice, ¿no se acuerdan lo que les habló cuando estaba en Galilea? Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, que sea crucificado y que resucite al tercer día. Y volviendo del sepulcro, ellas dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Qué bueno, ellas se acordaron, qué bueno. Se acordaron, claro, mirá, el Señor Jesús lo decía, ¿cómo no entendimos lo que estaba pasando? Era necesario. Claro, no puedo decir necesario para quién, para Él no. Para Él no era necesario. Era necesario para mí, que sea crucificado y que resucite al tercer día. ¿Sabes? A veces, ayer cuando hablaba en la iglesia de Lomas de Zamora que fui a predicar, hablé sobre el día sábado. Y hablaba sobre ese día de silencio, ¿no? Donde no pasa nada. No pasa nada. Si te invitan a predicar un Viernes Santo, podés predicar de la crucifixión, un jueves, de las cosas que pasaron. ¿Y el sábado qué predicamos? En ese silencio de sábado, nosotros sí sabemos que, como dice la palabra, era necesario que sea crucificado y que resucita el tercer día. Así que tal vez en nuestra vida estemos en un tiempo medio de sábado, ¿no? Pero tranquilo, porque el Señor vive. Y el Señor trabaja en tu favor. El Señor está obrando, aunque nosotros no nos demos cuenta también. Si nosotros tenemos nuestra vida entregada en Él, entregada a Él, si nacimos de nuevo, si lo seguimos, si nos llenamos de su presencia, si lo buscamos cada día, aunque sea sábado, sabemos que resucitó al tercer día. Y que esa resurrección vivifica nuestro cuerpo. Y que esa resurrección nos da el coraje que no teníamos antes, como a los discípulos, que de estar asustados, encerrados en una piecita, después andaban predicando por todos lados. Y algunos hasta murieron a espada, desollados, crucificados, atravesados. Algunos hasta lo tiraron en una olla de aceite hirviendo, así a Juan, y sobrevivió. Y seguían igual. ¿Por qué? Porque sabían que si el Señor Jesús resucitó, yo también. Yo también, qué bueno. Así que una pobre se fue corriendo. Y a veces también nos damos corriendo antes de saber qué es todo lo que va a pasar, ¿no? Así que si por alguna circunstancia, cuando lo que estás empezando a enfrentar no te gusta del todo, no salgas corriendo, ¿sabes? No salgas corriendo, porque ahí, en medio del caos, el Señor te puede decir, ¿te acordás lo que yo te dije? ¿Te acordás? María Magdalena, pobre, vio la tumba ahí removida con algo raro y se fue. Se fue corriendo, pobrecita. Y a veces yo también salgo corriendo. ¿Nunca saliste corriendo vos? Pero el Señor te dice, quédate ahí, quédate. Quédate porque acordate que yo te dije que yo estoy con vos, que mi espíritu está en tu corazón, que el que es nacido por Dios, nacido de Dios, ni el diablo lo toca. Es más, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué bueno, así que acordate estas cosas. Es poderoso el relato. Dice que eran María Magdalena, Juana y María la madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas después a los apóstoles, pero a ellos les parecía locura. ¿Qué cosa, no? A ellos les parecía locura. ¿Sabes por qué? Porque ellos todavía no habían visto al Señor. Todavía no habían visto al Señor. Así que yo voy a pedirte que ores en tu corazón, para que esta mañana también tengas este encuentro con el Señor Jesús. Porque hay cosas que realmente serían una locura si no fuera porque el Señor Jesús es el que opera en nuestra vida. ¿Quién iba a ser que hombres comunes y corrientes, no como los discípulos, sino como nosotros, pudiéramos tener gozo en el corazón? Amargados como nosotros, ¿no? Hoy tenemos gozo en el corazón. Sin sentido como nosotros, gente ahí media más o menos.
Y no te lo digo yo de vos, lo digo de mí, porque el Señor dice que eligió a lo vil del mundo, no eligió cualquier cosa. ¿Para qué? Para Él obrar a través nuestro. ¡Qué maravilla! Hay una búsqueda genuina en estas mujeres. Iban de madrugada. Era sincera. Era una búsqueda llena de amor. Apenas pudieron, apenas la ley y la costumbre se los permitió, ellas fueron. Aún así, dice la palabra, la expectativa era nula. Iban a ver un muerto, no iban a ver al Señor Jesús resucitado. A veces nuestra búsqueda es así, venimos, cantamos, oramos, pero no creemos que el que vamos a encontrar puede transformar realmente nuestra realidad. Hoy nosotros en fe podemos declarar, sí Señor, yo creo que podés transformar mi realidad. ¿Hay alguna realidad en tu vida que necesita ser transformada? Yo no puedo decir, conozco la tuya, la tuya, la tuya, la tuya. Conozco la que me cuentan. Vos conocés la mía, lo que te cuento. ¿No? Pero hoy nosotros sabemos que nuestra realidad puede ser transformada en Él. Vamos a volver a San Juan capítulo 20. En el versículo 3 dice que salieron Pedro y el otro discípulo. ¿Te acordás cuando María volvió y le dijo, fue a Pedro? ¿Viste? Ya no se quedó a ver qué pasaba. Salió corriendo y le dijo a Pedro. Y dice la palabra que salieron Pedro y el otro discípulo. ¿Sabés quién era el otro discípulo? Juan. Juan es muy humilde. Este es medio agrandado a veces. No es muy agrandado. Según si gana Boca o River, soy más agrandado yo o él. Hay años que soy más agrandado yo, otros que más agrandado él, según cómo anda un poquito River. Ahora creo que somos dos humildes nosotros. La humildad nos caracteriza. Venimos re mal los dos, así que ahí está. Dice, y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro. Ahí ya venimos bien, porque él seguro hoy corre más rápido que yo. Si llego a salir corriendo, se me rompe la espalda, me pasa cualquier cosa. Así que seríamos medio parecidos. Juan llegaría antes que yo. Dice, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Pedro llegó, dice, y bajándose a mirar, vio los lienzos allí, pero no entró. Claro, era un muchachito Juan, ¿eh? Era un muchachito. Muchos, los más jovencitos, capaz que no fueron nunca a un cementerio todavía, ¿no? Mis nenas creo que no fueron nunca a un cementerio. Los que no fueron nunca, o los que fueron, o los que fuimos, sabemos, no es muy lindo. No es muy lindo. Es medio fiero. En algunas familias conservan alguna tradición de tener bóvedas. Dicen que era costumbre de familias ricas, pero lo cierto es que son horribles. Son horribles. Abrís la puerta, está lleno de cajones como si fueran, no sé, libros en una biblioteca, ¿no? Es horrible. Así que pobre Juan, fíjate, ¿no? Dice la palabra que Juan era un muchachito, tendría menos de 20 años tenía. Así que salió corriendo, pero cuando llegó dijo, epa, no, llegó hasta acá. Llegó hasta acá. Pero cuando llegó Pedro, sí bajó. Sí bajó, dice, y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo. Qué bueno, ¿no? Primero entró, el muchacho llegó corriendo primero, pero paró en la puerta. ¿Lo podemos culpar? Y yo no lo puedo culpar, porque no sabía lo que iba a encontrar. Esto era más o menos como que vamos Gonza y yo corriendo, y Gonza llega primero y dice, pastor, dele, y entra. No, está bien, entre usted, pastor. ¿No? Bueno, y no por respeto, sino por quickie, ¿no? Dice, y entró Pedro y lo vio, y después entró Juan, porque Pedro ya había entrado, ya había visto, y cuando entra Juan, entonces mira y cree. Mira y cree, porque aún no habían entendido la Escritura.
porque era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Me encanta la historia esta. Todos escucharon, todos los discípulos escucharon. Porque volvieron y le dijeron a todos, ¿pero quiénes fueron? Pedro y Juan. Pedro y Juan fueron, salieron corriendo. A los otros les parecía locura, pero ellos, aunque tampoco entendían, pero fueron. Y esto es qué bueno que lo que la palabra nos muestra, ¿no? A veces necesitamos, aunque no entendamos del todo las cosas, ir al Señor. Y andá. A veces nos pasa algo, nos pasan cosas, nos llaman, nos traen al Señor y nosotros no entendemos. No entendemos. Pero ¿sabes qué? La palabra nos dice, anda igual. Aunque no entiendas, ven igual. Ven igual, porque el Señor se te revela cuando estás buscándolo. Se te revela de forma especial. Los dos corrían, cada uno a su paso. Y bueno, y acá también, no vamos todos al mismo paso, ¿no? Y no hablo solamente de cómo podemos correr. No hablo solo de que, bueno, con la espalda media rota corro despacio, el otro que es más flaco y atlético va más rápido. No me refiero a eso. Aún en nuestra vida espiritual no vamos todos al mismo paso. Algunos avanzan más rápido, otros vamos un poquito más lento. Pero ¿sabés? Lo importante es que así como sos con tu debilidad, vayamos. Vamos caminando, vamos. ¿Y sabés qué? Vos, que sos un poquito más grande o así, entrá primero. Entrá primero. Y atrás tuyo se va a animar alguien y va a entrar porque vos entraste. Y la palabra del Señor nos muestra eso. La resurrección del Señor también trae a nuestra vida la posibilidad de ver y bendecir a otro. Si Pedro, así medio lentejón, matungo, ¿saben lo que es matungo los venezolanos? No les vamos a decir nada, averígüenlo. Sí, matungo. Los caballos viejos de campo le decían matungos porque eran medio viejos, ¿viste? Ahí medio ya pesados, ¿viste? Así. Entonces el matungo era ese. El otro era un potro y el otro era un matungo. ¿Vieron? Cada vez que ven a mí te dicen potro. No. El pastor Juan Pablo matungo. No. Así que, ¿qué se ríen? Ahí está. Bueno, pero el Señor puede hacer y hace eso en vos. Que a veces, aunque no vayamos tan rápido, a veces como que nos falte un poco de alguna cosa, pero cuando vamos al Señor y podemos comprobar lo que Él hace y quiere hacer en nuestra vida, alguien va a venir, porque vos vas, alguien va a ir igual, alguien te va a seguir. Y ese alguien va a ser bendecido porque vos vas. Qué importante es que vayas. Qué importante es que caminemos al Señor, aún con nuestras dudas, aún con nuestros miedos, aún con nuestras falencias, pero vamos al Señor. Vamos al Señor, porque el Señor no solo va a impactar tu vida, sino que seguro, te aseguro, que alguien va a ir atrás tuyo y va a ser bendecido también. Y cuando vos por algo desacelerás y aflojás, arrastrás a alguien también. Así que oremos para que nadie sea entorpecido y arrastrado por el mal dirigirse de otro, ¿no? También. Dice, ¿y María Magdalena? ¿Qué pasó con María? Dice el versículo 11, María estaba afuera llorando junto al sepulcro. ¿Qué cosa, no? Adentro estaba pasando todo eso. Pedro, Juan, vieron, pim, pum, pan. Y María estaba llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Y les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo pusieron. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí. Pero no sabía que era Jesús. Y esto es un acto de tanto amor del Señor que me parece. Estaban los ángeles para decir las cosas, pero el Señor la vio a María y apareció Él directamente para ella.
Qué bueno que el Señor siempre está dispuesto a hacer algo por vos, algo especial. Así nos ama el Señor, ¿no? Ya estaban los ángeles enviados, pero el Señor apareció a María también. Ella estaba ahí sola llorando y el Señor apareció también a ella. Ella no sabía que era Jesús y Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella pensando que era el hortelano le dijo, Señor, si tú te lo llevaste, decime dónde lo pusiste y yo lo llevo, lo voy a buscar. Y Jesús le dijo, María, María. Dicen que no hay nada más dulce a los oídos de alguien que su nombre, cuando alguien te llama por tu nombre, ¿no? María, y dice, volviéndose ella le dijo, maestro. El Señor Jesús le dijo, no me toques todavía porque todavía no subí a mi Padre. El Señor después de resucitado quería subir al Padre, pero ¿sabes qué? Esperó un poquito para encontrarse con ella. Qué bueno, ¿no? Que el Señor Jesús es importante lo que a vos te pasa. Tus lágrimas le importan al Señor Jesús. Qué bueno, a veces cuando uno dice, ¿y a nadie le importa que lloro? Sí, al Señor Jesús. Sabé que tal vez es sábado, tal vez hay que esperar un poquito, pero viene mañana, ¿eh? Y mañana el Señor resucitó. Y nosotros ya lo sabemos, porque ya pasó. Tengamos paciencia. ¿No te acordás lo que dijo? Yo estoy con vos siempre, hasta el fin del mundo. Si naciste de nuevo, ni el enemigo te toca de todo. Así que, tranquilo. No me toques. Subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él había dicho estas cosas. Y que Él había visto y que Él había hecho todas estas cosas. Qué bueno, qué bueno. El Señor la libró de estas cosas. ¿Y los muchachos? ¿Qué pasó con los muchachos? ¿Dónde estaban los discípulos? Todo muy lindo está ahí, ¿no? María, Magdalena, Juana, Pedro, Juan y los demás. Versículo 19 de San Juan 20 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos, el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Y el Señor Jesús les volvió a decir, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Así que los muchachos, ¿dónde estaban? Dice la palabra que ellos estaban encerrados por miedo. Encerrados por miedo. Y la palabra del Señor dice que estando las puertas cerradas. Fíjate acá, Juan se preocupa por decir, estando las puertas cerradas, donde ellos estaban cerrados por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo paz. Les dijo paz. ¿Necesitó que se abran las puertas el Señor Jesús? No necesitó que se abran las puertas. El Señor Jesús apareció ahí en el medio. A veces también estamos en momentos donde todas las puertas están cerradas. Cuando las cosas vienen bien es fácil creer, ¿no? Pero cuando están complicadas, cuando todo se cierra, no es tan fácil. Pero el Señor Jesús no necesita que las cosas se simplifiquen para traer paz a tu vida. No le hace falta. El Señor Jesús irrumpe en medio del miedo, en medio de la apretura, en medio de la crisis, y te dice paz. Hoy el Señor Jesús resucitó, hace mucho resucitó. Hoy recordamos que el Señor Jesús resucitó. Y el Señor Jesús hoy te dice, tu fe no es en vano. Hoy la invitación es, ¿podemos declarar que creemos con todo el corazón que el Señor Jesús resucitó? ¿Crees que el Señor Jesús resucitó? ¿Lo crees? Bueno, dice la palabra de Dios que si el Señor resucitó, nuestra fe no es en vano. No crees de balde. No crees porque, bueno, vamos a creer en algo. No, tu fe no es en vano. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús resucitó. Y si el Señor Jesús resucitó, nuestra fe tiene sentido. Si el Señor Jesús resucitó, Él es nuestro Salvador.
Si el Señor Jesús resucitó, Él es nuestro proveedor, Él es nuestro sanador, Él está a nuestro lado siempre. Donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él está. Si el Señor Jesús resucitó, el diablo no te toca. Hoy podemos declarar juntos que el Señor Jesús resucitó. Y Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El Señor Jesús dijo, como Él resucitó de los muertos, nosotros también andamos en nueva vida. Eso lo escribió Pablo. Así que hoy podemos decir, Señor, nosotros porque vos resucitaste, vamos a vivir una vida nueva. Como decía la última canción, ya no soy esclavo del temor. Ahora soy un hijo de Dios. Y el Señor resucitó. Y si el Señor resucitó, Él me da su victoria. Él me hace nuevo, Él me saca el miedo, Él me da el propósito. Él se mete en medio de los lugares cerrados y me dice, paz a vosotros. Tranquilo, tranquilo, yo resucité, yo me ocupo. Buscá primero lo mío, de lo demás me ocupo yo. Así que el día de la resurrección es un día donde nosotros podemos declarar nuevamente nuestra fe en Él y decirle, Señor, vamos con vos. Salimos corriendo y miramos. Aunque dudamos, miramos. Aunque tenemos cierto miedo, vamos igual y miramos. Y el Señor te va a dar la experiencia de su encuentro con vos. Y te va a dar el regalo de que alguno te siga también. Y es lo más maravilloso del mundo.